como uno de los días más negros en la historia de Israel. Como uno de los días más negros en la historia de Israel. A pesar de que los enfrentamientos entre Israel y Hamás ocurren con frecuencia, varios de los hechos de este sábado marcan una diferencia. Y también preguntamos a Mikel Ayestarán por la vulnerabilidad mostrada por Israel el día de hoy y lo que significa para el transcurso del conflicto. Marcan una diferencia. La pregunta que nos hacemos todos, sobre todo los israelíes en estos momentos, es ¿cómo ha podido pasar? Los analistas han bautizado este día ya como el... Marcan una diferencia. Y critican el enorme fallo en el sistema de seguridad. Y esto es una enorme presión para el gobierno de Benjamín Netanyahu. Ahora es Hamás quien marca el paso, no es Israel. ¿Cómo ha podido pasar? La pregunta que nos hacemos todos, sobre todo los israelíes en estos momentos, es ¿cómo ha podido pasar? Que Benjamín Netanyahu y su gobierno deberán aclarar a los ciudadanos en este día que va a pasar a la historia de este conflicto como uno de los días más negros en la historia de Israel. ¿Cómo ha podido pasar? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes a salir de Babilonia, a todos los hermanos y a todo aquel que es honesto y que tenga amor por la verdad, pero que tal vez esté honestamente engañado, para que esa persona no reciba las plagas que están por caer sobre Babilonia. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, en este video vamos a analizar esta noticia que apareció con relación a todo lo que ocurrió en Israel con el supuesto ataque de Hamás. Y digo supuesto porque realmente ustedes saben cómo está la situación con las noticias falsas y sobre todo noticias que desencadenan en una guerra. Históricamente, esos eventos o noticias que desatan guerras siempre son generalmente falsos. Por eso digo supuesto ataque de Hamás en Israel. Y vamos a analizar ese significado profético, qué significó eso y sobre todo la noticia que apareció, que no es coincidencia en lo absoluto, en donde este supuesto ataque hacia Israel ocurrió en el Shabbat. Y sabemos que nada es coincidencia. Asimismo, eso fue mencionado por varios medios de desinformación noticiosa. Y ellos declararon que debido precisamente a que los soldados israelíes estaban guardando el Shabbat, entonces por eso supuestamente Hamás pudo atacar exitosamente a Israel debido a ese reposo en Shabbat. Entonces nos deja un mensaje extraño, ¿no? Como que, ¿qué pasó? ¿Se aprovechó Hamás del reposo en Shabbat para atacar a los israelitas? ¿O tal vez la nación de Israel no fue protegida por Dios en su reposo en Shabbat? Entonces, en este video vamos a analizar esta paradoja que se nos presenta, en el cual muchos pueden ser llevados a pensar varias cosas, varias posibilidades sobre qué significa eso de que Israel fue atacado en el Shabbat y que debido a que los soldados estaban reposando, el ataque de Hamás fue exitoso. Algunas personas dirán que no es posible guardar el Shabbat porque siempre se corren estos riesgos como lo que ocurrió en Israel. Entonces hay varias preguntas por responder. Por ejemplo, la primera, ¿deberían los soldados de Israel hacer patrullaje o vigilancia en Shabbat?
¿Es eso acorde con el Shabbat? La segunda, ¿pueden los soldados de Israel socorrer a alguien que está siendo atacado en Shabbat? La tercera, ¿qué significado profético tiene que Israel fuera atacado precisamente en Shabbat? La cuarta, ¿se relajarán aún más las normas de cumplimiento de reposo en Shabbat en Israel por tratar de buscar la paz y la seguridad? Y la quinta, ¿terminarán los judíos prefiriendo el reposo en domingo en vez del reposo en sábado, debido a que en el reposo en domingo sí se permite el patrullaje y los ataques militares? Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Pueden los soldados de Israel hacer patrullaje o vigilancia militar en Shabbat? La respuesta es que no. Tampoco pueden atacar a otra nación o desplegar un ataque en el Shabbat. Sin embargo, los rabinos de Israel dicen que sí se puede. Aquí vemos una gran hipocresía, ¿verdad? Está claro que el mandamiento del Shabbat dice que toda obra de trabajo debe hacerse en 6 días, es decir, de domingo a viernes. Y luego en el séptimo día debe ser un día exclusivamente dedicado al Señor. Por tanto, en el Shabbat no se pueden hacer operaciones militares ni operaciones de ataque o de vigilancia. Sin embargo, en el caso de un contraataque, es decir, que otro país ataca a la nación y entonces la nación que celebra el Shabbat hace un contraataque, eso sí se podría, pero con una condición exclusiva, que sería con un único objetivo de salvaguardar o proteger la vida de las personas. Entonces, claro, nadie está obligado a dejarse golpear o matar por un atacante en el Shabbat. No. Lo que no debe hacerse es atacar o vigilar, hablando en términos militares de una nación. Luego, la segunda pregunta es, si los soldados deberían socorrer a alguien que fue herido en un Shabbat. La respuesta es que sí. En Shabbat sí se puede auxiliar a alguien que esté herido o moribundo. En cualquier caso de emergencia, siempre es posible auxiliar a la persona en Shabbat. Esto Jesús lo dejó claro diciendo en Lucas capítulo 14 versículo 5, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Aquí, por tanto, Jesús resuelve ese dilema. Es que si un animal tiene el riesgo de perder su vida por haber caído en un pozo y eso ocurrió en el Shabbat, pues ese animal puede ser rescatado, salvado de una muerte segura, aún en Shabbat. Por obvias razones, cuanto más un ser humano, ¿verdad? Si una persona está en riesgo de perder su vida, pues puede ser auxiliado por un ejército o por médicos o por quien sea, aun y si eso ocurre en el Shabbat. Eso, por supuesto, si la situación se llegare a presentar, porque tampoco es posible estar vigilando todo el día que nadie se caiga en un pozo en Shabbat. Eso no es lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es que en el evento que una tragedia llegare a ocurrir en Shabbat, entonces sí es posible ayudar a esa persona que está herida o moribunda en Shabbat. Pero lo curioso de este ataque que sufrió Israel en Shabbat es que Dios hace una promesa en relación a su pueblo, a los que guardan sus mandamientos y estatutos y guardan el Shabbat, de que ellos estarán protegidos de todo mal y peligro mientras guardan el Shabbat. Es una promesa hermosa, ¿verdad? ¡Qué gran promesa! Porque la nación de Israel que guarda el Shabbat fue atacada por Hamás precisamente en Shabbat. Es decir, el mensaje que uno pudiera percibir con esa noticia es que para la nación de Israel de nada sirvió guardar el Shabbat porque Dios no la protegió del enemigo para que no la atacara en Shabbat. Pero hay dos puntos importantes a tener en cuenta.
Primero, guardar el Shabbat por sí solo no es suficiente para estar en paz con Dios. Tienes que guardar toda la ley de Dios, no solamente es guardar el Shabbat, como hacen por ejemplo algunos adventistas. Se requiere guardar todos los mandamientos, estatutos y decretos de la ley de Dios, algo que tampoco hacen los judíos. Aunque el Shabbat es una señal que identifica al pueblo de Dios de los pueblos paganos, nosotros tenemos que estudiar lo que dice, por ejemplo, Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces el pueblo de Dios es reconocido por tener la señal que es guardar el Shabbat. Y cuando el pueblo de Dios guarda el Shabbat, entonces recibe el sello de Dios. El sello de Dios es distinto a esta señal. El sello de Dios es la unción del Espíritu Santo de Jesús. Leamos en Efesios capítulo 1, versículo 12 al 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos que ambas condiciones deben presentarse sobre el pueblo de Dios para que sea un pueblo santo y salvo. La señal que es guardar el sábado, pero también es guardar los mandamientos de Dios, y eso conlleva a recibir el sello, que es el sello del Espíritu Santo de Jesús. Es apenas evidente que la nación de Israel solo cumple con el primer requisito, que es que tienen la señal, ellos guardan el Shabbat en sábado, pero no tienen el sello del Espíritu Santo de Jesús, porque de plano ni siquiera reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, sino solamente como profeta, un ser humano profeta. Por tanto, entendemos por qué la nación de Israel fue atacada en Shabbat, porque el guardar el Shabbat por sí solo no protege a la nación, sino que debe tener la unción del Espíritu Santo de Jesús. Pero una nación, un país, no puede recibir colectivamente el Espíritu Santo de Jesús. Es algo que se recibe a nivel individual. Y es un punto importante, porque quien promete que tú no serás atacado en Shabbat, ni tendrás que huir en Shabbat, es precisamente Jesús. Pero ojo, la promesa también tiene ciertas condiciones, sobre todo cuando la promesa es para los que reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Ahí ya vemos que la nación de Israel va con una pata coja, como se dice por ahí. Y luego también miramos que se deben cumplir otros requisitos. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 20 al 21. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces hay varios requisitos. Primero hay que estar orando, luego hay que estar velando, y luego Jesús promete que aquel que sea encontrado de esa manera, orando y velando, no será atacado ni tendrá que huir en el día de reposo en sábado, cuando estemos en los tiempos de la tribulación. Entonces aquí tenemos otros dos puntos importantes. El primero, que es una promesa que hace Jesús, pero que la hace a nivel individual. Porque de nuevo, la oración es individual y la unción del Espíritu Santo de Jesús también es individual. Y por tanto, el acto de guardar el Shabbat y guardar la ley de Dios no puede cumplirse de forma colectiva, y por tanto, una nación colectivamente no puede estar protegida por esta promesa que Jesús hace. La promesa es a nivel individual.
solo para aquellos que estén orando, velando, los que tengan la fe de Jesús, los que crean en el testimonio de Jesús y los que guardan el Shabbat y guardan la ley de Dios y luego reciben el sello del Espíritu Santo. Es una cantidad de requisitos y, por supuesto, no los puede cumplir una nación de manera colectiva. Es que si hubiera un gobernante en la tierra que piense que él es capaz de convertir a los seres humanos en santos por decreto de Estado, o pretenda emitir un edicto del gobierno que obligue a los habitantes de su nación a recibir a la fuerza el Espíritu de Jesús, es algo claramente imposible. Ese gobernante casi que pretendería ser superior a Dios, y sobre todo cuando ese gobernante pretende hacer ver a Dios como un ser que niega a entregar el Espíritu Santo a las personas. Y ahora este gobernante pretende ser superior y pretende impartir el Espíritu Santo de Dios a través de un decreto de Estado, como si Dios no lo quisiera impartir. Claro que Dios quiere impartir el Espíritu Santo de Jesús a todas las personas. El problema es que las personas rechazan el Espíritu Santo de Jesús. Ese es el problema central. La mayoría de personas lo rechazan. Entonces, ¿cómo puede venir un gobernante a pensar que él, por decreto de Estado, va a solucionar ese pequeño inconveniente y va a lograr que las personas acepten el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién pudiera ser ese gobernante? Si tal cosa fuera posible, entonces ese gobernante pretendería hacerse superior a Dios y a Jesús. Es que es apenas obvio que si los seres humanos pudieran ser obligados a ser sellados con el Espíritu Santo de Jesús, usando el poder del Estado, ya sea aplicando castigos o premios, pues, ¿por qué Jesús no hizo eso en su primera venida? Porque Jesús, en vez de andar por ahí predicando y haciendo milagros, ¿por qué simplemente no se apoderó del gobierno de la nación de Israel o de Jerusalén y empezó a pasar decretos? Y el problema hubiera estado resuelto en la primera venida de Jesús. Él se hubiera podido convertir en un rey y luego hubiera pasado decretos en los cuales todo ser humano estaba obligado a guardar los mandamientos de Dios, a guardar el Shabbat, a arrepentirse de todo pecado, y el que pecara le caía una multa, cárcel o pena de muerte. Tal vez Jesús hubiera podido dar exenciones tributarias a todos los que se arrepintieran y guardaran sus mandamientos. Tal vez Jesús les hubiera dado un sueldo básico universal en monedas de oro o de plata a todos los que guardaran el Shabbat. Tal vez Jesús les hubiera podido dar casa gratis o trabajo en el gobierno de Jerusalén a todo el que guardara su ley. Pero plop, es evidente que un decreto del gobierno no tiene efecto alguno para lograr un arrepentimiento genuino en el ser humano. Es tan claro que Jesús llora amargamente sabiendo que la mayoría de habitantes de Jerusalén no se iban a arrepentir por más milagros y señales que Él les hiciera enfrente de sus propios ojos. Leamos en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero plop, miremos a estos gobernantes del siglo XXI, porque ahora ya están ellos saliendo a la luz. Estaban escondiditos en sus sectas secretas y ahora ellos se están mostrando como
personas que vienen en nombre de Dios, que son los nuevos ungidos y que vienen a restaurar el cristianismo en la sociedad. Y ellos como que acusan a Jesús. ¿Por qué, Jesús, tú no pasaste un decreto? ¿Ah? Eso es lo que hubiera solucionado el problema. Tal vez eso es lo que piensa el recién elegido Speaker of the House, Mike Johnson, en Estados Unidos. Oh, no, Jesús, mira, yo sí voy a pasar ese decreto. Yo voy a bautizar a todos los 400 millones de estadounidenses con el poder del Estado, y ya vas a ver cómo toditos van a andar arrepentidos y guardando el Shabbat y la ley de Dios. Y tú mira que no pudiste con Jerusalén, que eran apenas 1 millón de habitantes. Te hubieras hecho cargo del gobierno. Hubieras pasado un decreto que dijera: yo, Jesús, rey y gobernante de Jerusalén, a partir de ahora prohíbo que se persigan y maten a los profetas. Pero plop, Jerusalén estaba llena de falsos profetas, de anticristos, disfrazados de escribas y maestros de la ley. El supuesto decreto religioso que hubiera impartido Jesús habría tenido el efecto contrario y hubiera hecho ver a el verdadero cristianismo como algo malo y no como algo que venía a salvar no solo al pueblo judío, sino al mundo entero. Entonces, claro, al hombre se le ocurren unas ideas tan locas. Qué fácil, ¿no? Pues vamos a pasar un decreto y vamos a obligar a todo el mundo a reposar en un día de reposo. Pero no funciona así. Si así fuera el caso, Jesús lo hubiera hecho y se hubiera apropiado del Imperio Romano y hubiera pasado decretos religiosos para que todas esas naciones que estaban anexadas al Imperio Romano, incluyendo a Jerusalén, las hubieran tenido que cumplir. Pero no funciona así. Simplemente, si Jesús hubiera pasado tal decreto, a los supuestos profetas que él trataba de proteger terminarían siendo aquellos mismos que él estaba exponiendo por tener una falsa religiosidad, por hacerse pasar como maestros de la ley, pero violaban constantemente la ley. Entonces, esta es la hipocresía del ser humano, que no hay poder aquí en esta tierra capaz de lograr desenmascarar la hipocresía del ser humano. Es muy difícil. Lo hemos visto en el video pasado. Vimos al presidente John F. Kennedy decir que él estaba opuesto a sociedades secretas y resulta que él era parte de una sociedad secreta. ¿Y cómo puede un Estado meterse en la cabeza de un ser humano para saber exactamente qué es lo que realmente piensa y saber la verdad? Pues no es posible. No funciona así. Entonces, por eso es que Jesús no se adueñó del gobierno de Jerusalén y pasó un decreto real. Yo me imagino que hubiera pasado cuando Jesús hubiera pasado un decreto real en Jerusalén diciendo que ya no hay griego, ni judío, ni romano. Y de repente todos estos judíos celosos de su nacionalismo se hubieran enfurecido. Aún hasta los mismos seguidores de Jesús hubieran pensado: bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces, mucho de lo que Jesús les enseñó a los apóstoles tuvo que ser entendido con el paso de los años, porque no eran cosas que se podían digerir así de la noche a la mañana, como ocurre con un decreto del gobierno. Entonces, el punto central es que ningún gobierno puede decretar que se guarde el Shabbat y esperar que esté bendito por guardar el Shabbat o por obligar a sus ciudadanos a guardar el Shabbat. Esto es lo que vimos con la nación de Israel, la cual fue atacada en Shabbat. ¿Y por qué? Porque no tiene ninguna protección de Dios, porque el Shabbat debe guardarse de forma individual por cada ser humano, porque aún puede ocurrir que una persona parezca guardar el Shabbat,
pero en su mente esté teniendo todo tipo de pensamientos pecaminosos, y aunque tú lo veas sin trabajar y estar quietecito, por ejemplo en su casa, en el sábado santo, en el Shabbat, en su mente esa persona está violando el Shabbat, porque tiene todo tipo de pensamientos. Tal vez esté pensando en su trabajo, tal vez esté pensando en algo pecaminoso, y finalmente no pudo guardar el Shabbat correctamente. ¿Puede el Estado saber realmente si una persona guarda el Shabbat o no? Pues no puede. Así obligue a la persona a asistir a una iglesia en el Shabbat, pues simplemente eso no tiene ningún efecto sobre la nación. Y por eso es que Jerusalén fue atacada en Shabbat. Sin embargo, hay otro punto también. Es el hecho de que Dios solamente le entrega la unción del Espíritu Santo de Jesús a aquellos que realmente la buscan de corazón, con toda su alma y todas sus fuerzas. Y a Dios nadie lo puede engañar. Al gobierno y al Estado lo puede engañar todo el mundo. Los mismos presidentes lo engañan a toda hora. Pero a Dios nadie lo engaña. Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 6. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, la salvación del ser humano es algo que sale de su propio corazón, y el gobierno no tiene el poder para meterse en el corazón de la persona, aun y si pasara un decreto obligando a sus ciudadanos a obedecer leyes religiosas. Esos ciudadanos, en lo más íntimo de su corazón, pueden rechazar a Dios y no querer buscar a Dios, y por tanto jamás serán ungidos y sellados con la unción del Espíritu Santo. La condición entonces para aquellos que guardan el Shabbat es buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y entonces no solo tienen esa señal de que son parte del pueblo de Dios, sino que ahora también tienen el sello de Dios. Entonces ahora sí, Jesús sí puede pasar ese decreto deseado en donde Él imparte su Santo Espíritu por decreto, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces vemos que es un decreto de parte de Jesús, que es totalmente unilateral. Aquí vemos que Él dice que Él es el que va a poner sus leyes y decretos en el corazón y la mente de sus siervos. Y aquí no hay actuación del pueblo de Dios. Es Jesús el que lo decreta. Y este decreto viene desde el cielo, pero es solo para aquellos que lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Entonces no hay gobierno mundano capaz de hacer que los seres humanos se amen entre sí, y mucho menos existe un gobierno capaz de hacer que los seres humanos amen a Dios. Es algo totalmente absurdo. ¿Cómo es que ahora, en pleno siglo XXI, vamos a volver a una teocracia? ¿Cómo es que ahora hay gobernantes hablando de Dios, familia y patria? ¿Qué pasa con estas personas? ¿No estudiaron la Biblia? ¿Están totalmente cegados por su ansia de poder? No puedo entenderlo. Pero vemos este movimiento que ya se los he expuesto en videos pasados, y lo vemos en Estados Unidos con Mike Johnson y con Donald Trump y con Joe Biden. Nosotros sabemos ya que pertenecen a los caballeros de Colón. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Quieren imponer decretos religiosos para supuestamente restaurar la moralidad a la nación y así evitar que Estados Unidos no colapse. Pero como vemos lo que ocurrió en la nación de Israel, que aún guardando el Shabbat en el sábado fue atacada. ¿Cuánto más se puede esperar de Estados Unidos, que no guarda el Shabbat en el sábado sino en el domingo, que es un día de reposo? ¿Cuántos más desastres y plagas vendrán? No que son causados por Dios, sino que son causados por el demonio,
porque el demonio es el que tiene poder cuando hay personas que simplemente no tienen el sello de Dios. Entonces, cuando Dios pasa este decreto, en el cual Él pondrá sus leyes en los corazones y mentes de las personas, eso no va dirigido a una nación o a una raza, a un colectivo, va dirigido a individuos, a todo aquel individuo que busque a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y si hay algún gobernante que se crea capaz de pasar también ese decreto, porque así estamos ahora en estos últimos tiempos, los gobernantes están tan soberbios que empiezan a decir que van a pasar leyes religiosas y que van a restaurar la moralidad y que eso lo pueden hacer a través de decretos de Estado. Y eso sin usar los medios dispuestos por Dios, sino usando la fuerza del Estado, dando prueba que estos gobernantes no son instrumentos de Dios. Como dice Romanos 13, no vienen en nombre de Dios, sino que vienen en nombre del demonio. Porque Jesús nunca le dijo a los apóstoles, vayan a todas las naciones y ocupen cargos en el gobierno y pasen leyes decretando que las personas deben obedecer los mandamientos de Dios y que aquel que no lo haga que sea multado, encarcelado o ejecutado en el patíbulo. No. La obra encomendada por Jesús a los apóstoles y a su iglesia es una obra pacífica de evangelización, en donde las personas son invitadas gratuitamente a arrepentirse, pacífica y espontáneamente, y de esa forma reciben la unción del Espíritu Santo de Jesús. La iglesia entonces es el único medio establecido para restaurar la moralidad a la nación. Jamás es el Estado. Miremos entonces lo absurdo que pretende hacer Estados Unidos cuando trata de convertirse en una teocracia que será moralmente inmoral. Una teocracia que va avanzando de forma oculta a través de sectas secretas masónicas, como por ejemplo los Caballeros de Colón, y pretenden instaurar entonces un falso día de reposo en domingo, que ni siquiera es la señal establecida por Dios para reconocer a su pueblo. Como ya vimos, la señal es el reposo en sábado y guardar la ley de Dios. No se puede entonces por decreto de Estado imponer las leyes de Dios en los corazones de los hombres. Es que esa es una labor sobrenatural que solo la puede hacer Dios, únicamente en aquellos que lo aman con toda su alma y todas sus fuerzas. Evidentemente que ningún ser humano o gobernante, nada más porque sea una autoridad en el país más poderoso del mundo, tiene la capacidad para imponer las leyes de Dios en los corazones de los hombres. Hermanos, y si piensan que van a lograr la paz y la seguridad haciendo eso, deben saber que destrucción repentina es lo que les viene. Entonces, miremos el caso de la nación de Israel, y nosotros podemos entender el por qué fue atacada en Shabbat. Es que una nación no puede tener el sello de Dios, porque de repente quienes guardan el Shabbat no lo guardan sinceramente, lo guardan obligados por las leyes de la nación. Entonces no aman a Dios con sinceridad, con toda su alma y todo su corazón, y por eso no pueden recibir el sello del Espíritu Santo de Jesús. No pueden entrar en este nuevo pacto, y Jesús no escribe sus leyes en los corazones de esas personas. Y por tanto, entonces no puede haber esa protección, esa promesa de protección en Shabbat, recontra plop. Mientras tanto vemos que Jesús sí le promete a aquellos que tienen la señal de guardar el Shabbat y el sello de que si están orando y velando, no serán atacados en Shabbat, ni tampoco tendrán que huir en Shabbat.
La condición, sin embargo, es que estén orando y velando. Leamos en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, ya vemos que esta promesa de Jesús de proteger a su pueblo en Shabbat para que aún no huyan en Shabbat es solo si ese pueblo aguarda la segunda venida de Jesús, estando pendientes en oración, velando, guardando su ley y teniendo fe de la pronta llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay varios puntos que la nación de Israel está totalmente imposibilitada para cumplir, toda vez que ellos ni siquiera creen que Jesús sea el Hijo de Dios, y ellos no piensan que el que viene como el Mesías muy pronto sea Jesús, sino que ellos piensan que será alguno de los descendientes de David que nacerá de repente por ahí, que nadie sabe de dónde viene. Entonces ya vemos por qué Israel fue atacada en Shabbat. Pero Jesús nos hace esa promesa, que aún en los tiempos de tribulación, si estamos velando y orando, no tendremos que huir en Shabbat, porque precisamente volvemos al punto de inicio. El Shabbat sigue siendo una señal que diferencia al pueblo de Dios de los pueblos paganos. Y si luego tenemos que huir en Shabbat, pues quedamos despojados de esa señal. Y entonces tenemos problemas, porque si no tenemos la señal de Dios, tampoco podemos tener el sello de Dios. Entonces es importante orar y velar, porque de esa manera no perderemos el sello de Dios. El demonio sabe que ese es el punto clave, que si él lograra despojar al pueblo de Dios de la señal que lo diferencia de los pueblos paganos, también despojaría al pueblo de Dios del sello, que es la unción del Espíritu Santo de Jesús. Y por tanto, si el pueblo de Dios no tiene el sello de Dios, pues el demonio puede ponerle su sello y puede marcarlo. Y eso es lo que el demonio quiere. Y él sabe que para poder lograrlo, lo primero es despojar al pueblo de Dios, no de su sello, sino de su señal. Y entonces, ¿cómo puede el demonio despojar al pueblo de Dios de esa señal? La manera más clara y precisa es usando al Estado, engañando a los gobernantes y haciéndoles creer que ellos pueden imponer una forma de gobierno que restaure la moralidad para devolverle la prosperidad a la nación, inclusive que ellos por decreto impongan esa señal, cuando lo que ellos están haciendo por decreto es todo lo contrario, es evitando que el pueblo de Dios reciba la señal. Ahí es donde el demonio opera, cuando los gobernantes empiezan a desdibujar todo lo que Jesús estableció, cuando Él decretó que la evangelización es a través de la iglesia, y ahora los gobernantes dicen no. Nosotros vamos a pasar decretos religiosos y vamos a solucionar el colapso moral de la sociedad. Ahí es donde viene el problema. Ese es el caballo de batalla del demonio. Porque a través de decretos religiosos en donde se te obligue a reposar en domingo, pues te están obligando a perder la señal que te diferencia de los pueblos paganos. Y que si no tienes esa señal, no recibirás la unción del Espíritu Santo de Jesús, que es el sello. Y cuando los gobernantes pasen este tipo de decretos, en vez de hacerle un bien a la nación o al mundo, lo que harán será causarle un daño irreparable. Porque una vez todos los seres humanos que hayan perdido su sello estén marcados por el demonio, y todos los seres humanos que hayan conservado su señal estén sellados por Dios,
entonces aquí no hay más vuelta de hoja, esto se acabó. Porque el número de todas estas personas se ha completado. ¿Qué más vamos a hacer? Si ya, entonces, de nada sirve evangelizar. Porque unos ya tienen la marca del demonio y otros ya tienen el sello de Dios. ¿Para qué evangelizar? Entonces este mundo ha llegado a su fin. Entonces, hermanos, volviendo a la cuarta pregunta, nosotros vemos que la nación de Israel sí está dispuesta a pasar ese decreto de Estado que busque la paz y la seguridad, donde las normas de reposo en Shabbat se relajen, aun y cuando eso no tenga base bíblica, y sí se acepte que el ejército viole el Shabbat haciendo vigilancia o operaciones de ataque militar. Y eso está prohibido en Shabbat. Y por supuesto alguien dirá, pero entonces ¿cómo puede hacer una nación, Ecusatón? Porque siempre la van a estar atacando en Shabbat. Y volvemos al punto, es que una nación no está dispuesta para salvarse colectivamente. La salvación es individual y siempre va a existir el mismo problema. Entonces, es cada ser humano que debe tratar de proteger esa señal que lo identifica como pueblo de Dios y de esa forma estará salvado. Pero ya veremos que Israel va a relajar las normas de observancia del sábado para tratar de conservar la paz y la seguridad, con tal de no volver a ser supuestamente atacados por Hamás. Y la quinta pregunta también queda clara. Cuando vemos que el ataque de Hamás fue en Shabbat, sabemos que llegará el día en que los judíos terminarán cambiando de día de reposo de Shabbat o sábado a domingo, que no es el día de reposo, porque en el domingo sí se aceptan los ataques u operaciones militares, sí se acepta vigilancia del ejército, cosa que no se acepta en el sábado santo de reposo. Eso nos revela que el domingo es la guerra y el reposo en sábado es la paz. Pero el mundo desea la guerra y por eso el mundo se tornará en torno al reposo en domingo. Por eso la salvación no puede ser colectiva, o que tú no te puedes salvar con una nación al mismo tiempo, como los evangélicos andan diciendo que Israel es la nación de Dios y que todo el que sea judío ya está salvado por haber nacido en Israel o por tener un pasaporte israelita. Eso no funciona de esa manera. Estas personas no leen la Biblia ni tienen entendimiento de nada de lo que sale en la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Dios nos pide unas condiciones específicas para tener la protección en el Shabbat, tener los lomos ceñidos, lo cual nos representa la obediencia de la palabra de Dios, cosa que en Israel, como ya vimos en unos videos pasados, no es posible, porque ellos se han encendido una falsa lámpara llamada Hanukkah, que tiene 9 velas y que no aparece en la Torá, y se han hecho una fiesta solar llamada Hanukkah, que tampoco aparece en la Torá. Entonces ellos están negando a Cristo, y por supuesto si niegan a Cristo, incumplen esa condición necesaria para que los sábados sean verdaderos sábados de paz. Y la otra condición es que la persona esté velando por la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cosa que tampoco cumplen los judíos en la nación de Israel. Entonces ya vemos, hermanos, que no se puede lograr nada de esto a través de decretos de Estado. Es un asunto demasiado íntimo. En el fin de los tiempos nosotros vamos a ver 2 temas claves. La bestia del Apocalipsis, que es el anticristo, que es el Papa de Roma, y él es una imagen del dragón. Es lo que vemos en Apocalipsis 12. La primera bestia de 7 cabezas y 12 cuernos es el dragón escarlata, pero luego esa bestia se disfraza y se nos presenta como imperio romano. Y el Papa de Roma es el líder del imperio romano. Entonces el Papa de Roma es quien hace una imagen del dragón.
Y no olvidemos que el dragón fue capaz de hacer pecar a la tercera parte de los ángeles. Ponte a pensar en eso. Es decir, estos ángeles estaban allá en el cielo, mirando el rostro de Dios, tenían la luz de Dios y de Jesús, y estaban ahí con ellos, pero su corazón no era honesto. Estos ángeles eran hipócritas y no estaban a gusto allá en el cielo. ¿Cómo puede ser eso posible? Pero es que ese solo dilema es la muestra más clara de que no se puede lograr imponer la obediencia a los mandamientos de Dios por decreto de Estado, porque ni siquiera los ángeles de Dios pudieron ser obligados a hacerlo. Ellos tenían pensamiento propio e individual, y luego el dragón fue capaz de hacerlos que le dieran la espalda a Dios. Leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Entonces, este dragón, que es obviamente Lucifer o Satanás, tuvo primero que quitarle a los ángeles la señal que los reconocía a ellos como pueblo de Dios. Es decir, que el dragón astutamente hizo que los ángeles desobedecieran las leyes de Dios, que no guardaran el Shabbat, que no guardaran otras leyes que estaban ya previamente inscritas en los corazones de los ángeles, pero que luego estos ángeles las repudiaron. Repudiaron el guardar el sábado, el guardar los mandamientos de Dios, todo lo repudiaron. ¿Qué pasó, hermanos? Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces vemos que esta es la señal que identificaba a esos ángeles como hijos de Dios, como ángeles creados para la gloria de Dios. Pero el demonio, que es el dragón, le arrebató a esos ángeles la señal. Pongamos atención a ese concepto, porque esa señal es algo que te da a ti la salvación eterna. Los ángeles eran inmortales, tenían la señal, que es la ley de Dios, atada en las manos y en la frente. No queriendo decir, como hacen los judíos, que hay que amarrarse una Torá en las manos y en la frente, no, sino que tienes la ley de Dios guardada en tu corazón. Esa es la señal. Pero el dragón fue capaz de arrebatarles eso a los ángeles. Tremendo. Entonces, ese es todo el meollo del asunto. Cuando los ángeles pierden esa señal, luego pierden el sello de Dios. Y al perder el sello de Dios, pierden la luz del Espíritu Santo de Jesús. Y por eso es que vemos que los ángeles caídos quedan en oscuridad. Veamos en Judas, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Miremos esto, hermanos, y entendamos la prueba de cómo estos ángeles perdieron el sello de Dios. Entonces, la señal es lo que hace el ser que ha sido creado por Dios. El ser que es creado por Dios ejecuta algo que lo hace recibir una señal, y eso que ejecuta es la ley de Dios. Pero el sello que recibe ese ser creado es obra de Dios. Dios pasa un decreto diciendo: ese ser creado tiene mi sello de que es mi hijo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los ángeles perdieron la señal? Pues perdieron también el sello de Dios. En este caso,
el Papa de Roma establece una imagen del dragón. Él viene a hacer lo mismo que el dragón hizo en el cielo. Es decir, a tratar de arrebatarle al pueblo de Dios la señal que diferencia al pueblo de Dios del pueblo pagano. Y esto lo va a hacer a través de la guerra, la hambruna, todo tipo de problemas en donde la persona del pueblo de Dios sea llevada a querer abandonar la ley de Dios por la paz y la seguridad, por su prosperidad mundana. Fue algo así como lo que vimos en el 2020, cuando a la persona se le obligaba a que tenía que recibir algo en el cuerpo y que de esa manera volvía a operar en la sociedad como antes. Si no recibía eso en su cuerpo, entonces esa persona no podía volver a trabajar ni a viajar. Básicamente era ese mismo concepto. Entrega la señal de Dios, apártate de esa señal. Y la persona entonces tenía que violar el mandamiento de Dios. Y entonces esa persona se despojaba de la señal. Al despojarse de la señal, entonces no podía ya recibir el sello de Dios. Y como no podía ya recibir el sello de Dios, esa persona quedaba libre para recibir el sello del dragón, que es el 666. Por eso Apocalipsis 13, versículo 16 al 17, habla de que el que tenga sabiduría cuente el número, porque es 666, un número de hombre. Ese hombre es el que hace una imagen del dragón. Viene a hacer lo mismo que el dragón hizo en el cielo. El Papa de Roma viene a despojarte de esa señal que te diferencia del pueblo pagano, del pueblo de Dios. Y esto lo hará el Papa de Roma uniendo la Iglesia y el Estado y haciendo que los gobernantes pasen decretos que tienen apariencia religiosa, pero que realmente vienen a despojarte de la señal que tú tienes. Miremos en Estados Unidos. Luego Estados Unidos hace una imagen de la bestia. La bestia es el Papa de Roma, que es el anticristo, y ahora Estados Unidos pretende hacer una imagen de la bestia. Quiere decir que Estados Unidos ahora quiere hacer lo mismo que hizo el dragón en el cielo. Es decir, que quiere quitarle la señal al pueblo de Dios, porque si hace eso, evitará que el pueblo de Dios reciba el sello de Dios. Y para eso entonces vemos estos movimientos en Estados Unidos donde se vienen a imponer dogmas religiosos que no tienen base bíblica, que vienen del dragón, que es el Papa de Roma, y que se convertirán en decretos de Estado muy pronto. Es lo que vimos ya en el 2020. Entonces el primer dogma que vimos fue que tú tenías que meterte algo en tu cuerpo por la salud. Pero ahora faltan otros dogmas, como la imposición del domingo como día de reposo, o la adoración trinitaria. Y todo eso tiene un objetivo. Así como la tercera parte de los ángeles pasaron a tener una imagen de Jesús, a tener luego una imagen del dragón. Estos eran ángeles buenos, hermanos, ángeles que imitaban a Jesús, y de repente pasaron a ser ángeles que imitaban al dragón. Miremos eso. Entonces es lo que el demonio busca aquí en la tierra, que los moradores de la tierra pasen de tener una imagen de Jesús a tener una imagen del dragón. Entonces, para eso hay que obligar a las personas a que pierdan la señal, esa señal que los hace merecedores de ese decreto que Jesús pasa. Miremos entonces, hermanos, porque cuando los moradores de la tierra desprecian la señal de Dios, entonces sabemos que recibirán la marca de la bestia. Como ya les he explicado, es que este es el punto central de todo. Y es que lo que tú tienes que buscar o tienes que preocuparte es esforzarte con todo tu corazón y toda tu alma para obtener el sello de Dios. Pero ¿cuál es el primer paso? Es obtener la señal. Y como ya vimos en Deuteronomio, para obtener la señal tienes que atar la ley y el testimonio en tu corazón. Y si alguien te viene a quitar eso,
tú ya debes saber lo que está pasando. Lo que vienen es a tratar de quitarte el sello. Si te quitan el sello o te quitan la posibilidad de recibir el sello de Dios, entonces tú serás marcado por la bestia. Ese es el punto, porque no olvidemos que después de que tú tengas el sello de Dios, entonces tú estás seguro, sabiendo que no habrá manera de que recibas el número o la marca o el nombre de la bestia. Por eso nosotros no tenemos por qué temerle a las crisis estas de la marca de la bestia, por llamarla así de forma general, pero sí debemos esforzarnos en recibir ese sello de Dios, porque si recibimos el sello de Dios, no recibiremos la marca de la bestia. Pero lo que quiere hacer el demonio es que no recibamos el sello de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Pues haciendo que tú pierdas la señal de Dios, porque la señal de Dios es lo que está en tu poder. El sello de Dios es algo que decreta Dios. Entonces, cuando tú echas a un lado la ley de Dios por guardar los dogmas romanos del Papa de Roma, tú te estás despojando de la señal de Dios. Es de locos. Y si haces eso, pues no recibes el sello de Dios. Miremos, hermanos. Entonces, no andes atemorizado con guerras, hambrunas, desastres climáticos, pestilencias. Nada de eso. Estate pendiente de la señal. La señal es que guardes el Shabbat en sábado, guardes la ley de Dios, y de esa manera sabes que mientras tengas la señal, vas a recibir el sello de Dios. Y si recibes el sello de Dios, no serás marcado con la marca de la bestia. Este es el punto crucial. Si tú dejas perder esa señal, pues ya fue para ti. Entonces ya sabemos que no puedes volver hacia atrás. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Es lo que pasa con aquel que pierde la señal. Ha hecho afrenta al Espíritu de gracia, porque tú puedes tener esa señal porque Jesús dio su vida por ti. De otra manera no podrías. Entonces, hermanos, todos aquellos que se despojan de la señal de Dios o que rechazan esa señal, vienen a hacerse una imagen del demonio. Vienen a ser como hijos de Satanás en carne y hueso. Son la simiente de la serpiente. Andan por ahí como si fueran personas normales, pero son hijos de Satanás. Aquí nosotros vemos entonces cómo el demonio hace una imitación clara de todos estos conceptos. Porque en el cielo tenemos al Dios Altísimo, quien es el Padre. Y Jesús hace una imagen viva de su Padre. Leamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, así luego nosotros debemos ser la imagen de Jesús. Leamos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el objetivo. En este versículo nosotros vemos que debemos reflejar la imagen de Jesús en nuestros rostros. Aquí entonces nosotros entendemos lo que significa el sello.
el sello de Dios, porque logramos a través del Espíritu del Señor tener la imagen de Jesús. Pero luego el demonio trata también de imitar eso. La palabra nos habla de la bestia. La bestia es una imagen del dragón. La bestia es el Papa de Roma. Él ha perseguido, torturado y martirizado a más de 100 millones de cristianos durante toda su historia. Pero en estos tiempos finales, esta bestia ahora opera a través de Estados Unidos, que se hace una imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia ahora son los falsos profetas evangélicos que operan en Estados Unidos en unión con el Estado. Ya no son los sacerdotes católicos en Europa en unión con el Vaticano. No, ahora es acá en Estados Unidos con los pastores evangélicos en unión con el gobierno de Estados Unidos. Y ahí es cuando vemos que empiezan a pasar decretos religiosos cuyo objetivo es evitar que tú obedezcas la ley de Dios. El objetivo es obligarte a transformarte en ser una imagen del dragón. Entonces, pronto se formarán dos tipos de seres humanos en estos últimos tiempos. La mayoría que se harán una imagen del dragón, porque seguirán a estos falsos pastores evangélicos y terminarán adorando los dogmas papales. Y el resto, que serán solo 144,000, se harán una imagen de Jesucristo. Ellos tendrán el sello de Dios, porque ellos han retenido la señal de Dios, que es guardar los mandamientos y estatutos de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo puede alguien decirme a mí que el sábado no será un punto clave en la persecución final de los últimos tiempos? Primero, porque Jesús te advierte: velad en los últimos tiempos que vuestra huida no sea en sábado. Nos está mostrando que el sábado va a tener un punto protagónico en la persecución del pueblo de Dios. Por otro lado, también tenemos otro testigo de esto en Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿con quién es que está enfurecido el dragón? Es con los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. No con la nación de Israel, no con Estados Unidos, no, son con los individuos que guardan la ley y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, hermanos, ya vemos cuál es el meollo de todo este asunto. Nadie puede decirme que no es así porque está en la Biblia. ¿Qué pasa? El dragón no quiere que tú tengas el sello de Dios y él tratará de evitarlo y va a usar al Estado y a los gobiernos para que pasen decretos religiosos que te obliguen a despojarte de la señal de Dios. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 12 al 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es que esto nadie se lo puede inventar, hermanos. Ahí tenemos la profecía diciéndonos que los gobiernos, los reyes de la tierra, las autoridades gubernamentales, le van a entregar su poder a la bestia. Está claro. Entonces, el anticristo usará a los gobiernos para pasar decretos religiosos que obliguen a las personas a adorar a la bestia, que es como si adoraran al dragón. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El Vaticano lleva 2000 años en el poder y los católicos están orgullosos porque dicen que ¿quién como su iglesia?
¿Y quién podrá derrotar a su iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y plop, están cumpliendo esa profecía al pie de la letra de su propia boca. Entonces, cuando el Papa de Roma pasa estos decretos religiosos y tú los obedeces, estás adorando al dragón y te has despojado de la señal de Dios. Estás perdido, porque ya no tienes el sello de Dios. Y por eso vemos que la marca de la bestia no tiene nada que ver con un chip ni con identificación biométrica. Es decir, puede que estas cosas sean usadas como un medio de identificación, pero no es en sí el problema central. El problema clave es cuando tú te despojas de la señal para obedecer un dogma del Papa de Roma. Y de esa forma, tú, en vez de hacerte una imagen de Jesús, te haces una imagen del dragón. Terminas adorando al dragón. El problema es de adoración. Y por eso, esto se buscará hacer a través de los gobiernos. Si los gobiernos pasan una ley religiosa que tenga apariencia de cristianismo, que engañe a la mayoría de personas y las lleve a creer que están haciendo algo bueno, cuando están obedeciendo algo que no aparece en la Biblia, sino que es un dogma decretado por el Papa. De esa manera habrán adorado al dragón y ya fue. Estas personas han perdido la señal y por tanto no tienen el sello de Dios y recibirán la marca de la bestia. Leamos entonces lo que nos advierte el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces yo creo que el apóstol Pablo no escatimó en adjetivos para que nosotros viéramos lo peligroso que van a ser los seres humanos en los últimos tiempos, pero sobre todo cuando hace referencia a personas que tendrán apariencia de piedad, es decir, que se presentarán como personas religiosas o cristianas, pero que niegan la fe de Jesús. Es lo que nosotros vemos en gobernantes que se presentan como ungidos de Dios, como en el caso del señor Mike Johnson. Él pudiera gobernar tranquilamente, no tiene necesidad de decir que él viene en nombre de Dios y que es ungido de Dios. No hay necesidad de eso, pero como él viene y lo dice, nosotros tenemos que revisar a ver si es cierto. El problema viene cuando vemos que este señor no guarda el reposo en sábado, adora a la Trinidad, es decir, que adora al Papa de Roma. Hermanos, miremos, esto es terrible. ¿Qué podemos esperar de qué es lo que viene para Estados Unidos muy pronto y para el mundo entero? Leamos en Apocalipsis 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, la adoración va ligada a la obediencia a la ley de Dios. Y la obediencia a la ley de Dios es la señal de Dios, la señal que separa al pueblo de Dios del pueblo pagano. Leamos en Proverbios capítulo 15 versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es como obvio, ¿verdad? Es que el pueblo de Dios es aquel que guarda la ley. Y el que guarda la ley tiene la señal de Dios. Y ese es el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios es el que adora a Dios correctamente. Los que no tienen la señal de Dios,
pues su adoración es abominación a Jehová, porque no guardan la ley. Entonces, es algo que se comprueba de manera muy lógica en la palabra de Dios. Leamos en Proverbios capítulo 13, versículo 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo, mas la oración de los rectos es su gozo. De nuevo, los justos son los que guardan la ley de Dios, y los impíos son los pecadores, los que violan la ley de Dios. Entonces, es algo que se prueba una y otra vez en la palabra de Dios. Aquel que tiene la señal de Dios es el que puede orar y puede recibir la bendición de Dios, porque su oración es agradable a Dios. Por eso Jesús dice, orad para que vuestra huida no sea en sábado. La oración del pueblo de Dios es agradable a Dios. En el caso de la nación de Israel, nosotros vemos que no son el pueblo de Dios y por eso fueron atacados en Shabbat. Vemos, hermanos, qué es lo que viene para Estados Unidos cuando declaren el domingo como día de reposo nacional. Vienen terribles desgracias para esa nación. ¿Por qué? Porque están violando la ley de Dios, están pecando y están haciendo que ese pecado se vuelva de forma colectiva. Y entonces, pretendiendo hacer algo bueno, lo que están haciendo es causándole un daño irreparable, no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Alguien dirá que ¿por qué Dios no acepta la salvación colectiva, pero sí acepta la condenación colectiva? El problema no es ese en sí. El problema es que el demonio va a atacar a todos los paganos. Y siempre que Estados Unidos esté de continuo haciendo cosas que no debe hacer, el demonio va a tener capacidad para destruir y para infligirle dolor, no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando de repente muchos que han rechazado obedecer a Dios porque decían que guardar la ley de Dios era muy difícil, muy imposible, ecusatón? De repente esas personas quedan expuestas en su hipocresía cuando se demuestra que sí obedecen los mandamientos del Papa de Roma. ¿Cómo está eso? ¿No que era muy difícil guardar la ley de Dios? ¿Cómo es que tú ahora guardas fácilmente los mandamientos del Papa de Roma? ¿Qué ha pasado ahí? Parece que esa hipocresía queda expuesta, ¿verdad? De repente, esa excusa que daban los seres humanos de que la ley de Dios era muy difícil guardarla, queda expuesta como una gran hipocresía. No era en realidad que era difícil guardarla. La realidad era que no querían guardarla porque las obras de los seres humanos eran malas y no querían hacer lo bueno. Y cuando se vieron con la propuesta de guardar la ley del Papa de Roma, entonces esa sí la guardaron. Es algo que tú puedes ver muchas veces, una y otra vez en la vida diaria. Tú le predicas a una persona que guarde el sábado y te sacarán las 1001 excusas. Te dirán que no es obligatorio para salvarse, que estamos bajo la gracia, que todos los días son buenos para adorar a Dios, que Jesús cambió la ley y el día de reposo, y bla bla bla, pero luego ves a verlos cuando llega el domingo. Entonces ese día sí lo guardan, ese día van a sus ritos religiosos fielmente. Si los llamas para que trabajen en domingo, te tirarán el teléfono en la cara. Y hasta el momento ni siquiera se ha pasado ese decreto religioso en donde las personas sean obligadas a guardar el domingo, y ya gustosamente lo guardan. ¿Cómo está eso, no? ¿Que era muy difícil guardar el día de reposo en sábado? No, el problema es que no quieren guardar ese día que los declara como pueblo de Dios. No quieren ser pueblo de Dios, quieren ser pueblo del dragón. Eso es todo el asunto. Porque se demuestra que sí pueden guardar el día de reposo, solo que no quieren guardar el verdadero día de reposo. Se demuestra. Entonces, hermanos, es la hipocresía que va a quedar expuesta muy pronto
porque aún las personas no tienen la marca de la bestia a nivel general, aunque podría decirse que algunos ya sí la tienen desde hace un buen tiempo, inclusive desde el 2017, pero no podemos hablar a nivel general de que ya esto se fue porque ya todos tienen la marca de la bestia. Esperamos que se pasen otros decretos religiosos. En el 2020 ya vimos un decreto religioso y ahora siguen otros más. Sin embargo, entonces, ya sabemos cómo está esto a nivel espiritual. Tienes que aferrarte a la señal de Dios, y la señal de Dios te lleva al sello de Dios. Pero si tú eres llevado a despojarte de la señal de Dios, no recibirás el sello de Dios y serás marcado por la bestia. Es todo el asunto. Entonces, no te olvides que durante el gobierno de Donald Trump se establecieron 2 domingos como días nacionales de la oración, y un gobernante en Texas, durante el mandato de Donald Trump, también declaró el domingo como día de la oración. Pero ni siquiera aún se ha declarado una ley nacional o global, en donde cada domingo, semana tras semana, deba ser respetado como día de la oración. Ahí sí viene el problema. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hiciese hablar y matase a todo el que no la adorase. El decreto religioso que está por pasar Estados Unidos primero tendrá un poder nacional y luego global. Tendrá los dientes para declarar pena de muerte inclusive. Y el asunto es ese: ¿hasta dónde estarás dispuesto tú por retener la señal de Dios? El demonio va a tener poder para pedir tu vida, a ver si tú estás dispuesto, por guardar esta vida, a olvidarte de la señal de Dios. No olvidemos que desde el 2020 venimos estudiando ese versículo que dice que nadie tome tu corona, en Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué fue lo que pasó en el 2020 relacionado con la corona? En el número 3 del mes, que es marzo, en el día 11. Ve y búscalo. Entonces, hermanos, el dragón va a tener permiso de amenazar con la pena de muerte a los santos de Dios, para ver si se van a despojar de la señal de Dios. Es el punto. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, los mandamientos del Padre son vida eterna. La señal de Dios está en guardar los mandamientos del Padre. Si tienes la señal, tienes la vida eterna, porque guardas los mandamientos. Recordemos luego las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y es un asunto lógico. El mandamiento es vida eterna, y el mandamiento es la señal que te diferencia de los pueblos paganos. Cuando guardas el sábado como día de reposo, todo eso te lleva a la vida eterna. Sin embargo, si existiera algún decreto, como ya se nos profetiza que va a darse, en donde tú vas a ser condenado a pena de muerte, pues ya ves que es más importante tener vida eterna que salvar tu vida en este mundo, sabiendo además que cuando se pase ese decreto, yo creo que a este mundo no le quedarán tal vez ni 6 meses o 1 año de vida, porque ya vemos cómo todo está confluyendo a una anarquía horripilante. Entonces, sabemos, hermanos, que cuando tratemos de salvar nuestra vida en este mundo, despojándonos de esa señal, habremos perdido la vida eterna, y eso no tiene lógica. Mejor aferrarse a la señal y perder esta vida en este mundo, pero ganar la vida eterna. Es lo que tiene mucha más lógica, porque sabremos que
que estaremos con el Señor para siempre y ya la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Entonces, ya vemos que Dios no pone su sello sobre naciones, como creen los locos, que dicen que la nación de Israel es el pueblo de Dios. Leamos en Apocalipsis 7, versículo 2 al 3. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el sello se pone sobre los individuos, sobre los siervos de Dios, no sobre una nación entera, sabiendo que aún los siervos de Dios tienen que retener esa señal que los diferencia de los pueblos paganos, y de esa forma no perderán su sello. Pero si aún tuvieran que perder la vida en este mundo, pues sería mejor con tal de no perder la señal, sabiendo que si pierden la señal, perderán el sello y por tanto perderán la vida eterna. Clamemos entonces y oremos a Dios para que recibamos el sello. Si recibimos el sello, sabremos que estaremos salvados, porque no perderemos la señal de Dios. Y ya sabemos que el demonio viene a tratar de hacernos violar la ley de Dios, porque esa es la señal. Y ya también tenemos una promesa de Jesús, que si oramos y velamos, no perderemos la señal. Aun y cuando vengan a perseguirnos en el sábado, estaremos en paz, porque no seremos llevados al extremo de tener que huir en sábado y perder la señal de Dios. Es una tremenda promesa, hermanos. Literalmente Jesús nos está diciendo: velad y orad, que estén ceñidos vuestros lomos, y recibiréis el sello de Dios, porque nadie podrá quitarte la señal, porque mientras guardes el sábado, nadie podrá hacerte huir en sábado. ¡Qué bella promesa!, ¿verdad? Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en Israel? Pues estas personas o los soldados fueron atacados en sábado. Es terrible. Vemos que algo no anda bien ahí. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué bella promesa, hermanos! Así que no desfallezcamos, no se turbe vuestro espíritu, porque ya Jesús venció, y el demonio no le pudo quitar a Jesús ni la señal ni el sello. Jesús no violó la ley a pesar de todos los dolores que el demonio le causó. Él retuvo su fe. Y lo mismo va a ocurrir con nosotros si cumplimos lo que Jesús nos ha dicho, si estamos velando y orando y tenemos ceñidos los lomos. Hermanos, es una gran promesa que ni siquiera huiremos en sábado, a pesar de toda la terrible tribulación que exista. Imagínate eso. Hay una gran persecución en contra del pueblo santo de Dios y llega el sábado y estaremos tranquilos. Tranquilitos, hermanos, como si no hubiera persecución. Y entonces realmente el sábado será un tremendo día de reposo, porque en la tribulación, que es la persecución del pueblo santo, no tendremos que huir en sábado. Entonces quiere decir que los sábados nos despreocuparemos totalmente de esa persecución, totalmente tranquilos. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo! Es una promesa grandísima y también nos lleva a aferrarnos al sábado, pero también a toda la ley de Dios. Es la señal y no vamos a dejar que nadie nos las quite, por nada ni por nadie, hermanos. Hasta pronto, un abrazo y saludazo.